Bueno, muy buenos días para todos, muy complacidos por esta tan nutrida asistencia como siempre. Vamos a continuar con esta serie de webinars, siendo este el segundo capítulo de 5 sesiones que vamos a tener. Entonces, con mucho gusto me presento. Mi nombre es Ernesto Gallo, soy presidente y fundador de la compañía Transequipos SA. Llevamos un poco más de 30 años en el mercado desarrollando know-how propio y acumulando experiencia en este tema tan importante del diagnóstico y mantenimiento de transformadores eléctricos. La compañía nuestra se ha ampliado bastante, digamos que por 30 años hemos estado en el diagnóstico y mantenimiento de transformadores, pero en los últimos años hemos ampliado nuestros servicios a mantenimiento de subestaciones, a confiabilidad de equipos eléctricos, a soluciones de monitoreo online y a soluciones de gestión energética, de manera que la visión de la compañía ahora se ha ampliado tremendamente y esto pues como un plan estratégico de sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Vamos entonces a concretarnos en el tema del diagnóstico mm, ADFQ, o sea, el diagnóstico basado en el análisis dieléctrico y físico-químico del aceite mineral aislante. Vamos entonces como agenda a hablar del diagnóstico preventivo, porque también tenemos diagnóstico predictivo de fallas, como es el caso de la cromatografía de gases. En este caso nos vamos a orientar sobre el diagnóstico preventivo, es decir, a partir del análisis del aceite, o sea, el análisis dieléctrico y físico-químico, determinar qué tipo de mantenimiento puede requerir un transformador o si no requiere nada en ese aspecto, pues no actuar. Obviamente que esto no cubre, no alcanza a cubrir el tema de fallas, que es un tema que se diagnostica por otra técnica que se llama cromatografía de gases, que será objeto de otro módulo más adelante. Entonces, en el diagnóstico preventivo vamos a hablar del análisis dieléctrico y físico-químico y con base en eso vamos a determinar o a estimar más bien el porcentaje de agua en el papel aislante. Digo estimar porque la medición cuantitativa del contenido de agua exacta en un transformador se hace mediante una técnica en campo que se llama la técnica de la temperatura de punto de rocío, tema que hablaremos más adelante en otro módulo. Pero con el análisis del aceite y encontrando las partes por millón de agua en el aceite y correlacionando con la temperatura promedio que tenga el transformador y aplicando curvas de equilibrio, podríamos entonces estimar el contenido de agua en porcentaje que puede tener un papel aislante y así determinar si ese transformador necesita o no ser secado, es decir, extraer el agua principalmente del papel aislante. También con el análisis dieléctrico y físico-químico vamos a saber cuál es el grado de impregnación del papel aislante de los productos de oxidación que ha generado el aceite aislante desde sus inicios hasta sus finales de deterioro, como es el caso de un estado avanzado de degradación del aceite puede generar lodos, o sea, puede haber una poliesterización del aceite aislante que hace que genere ese tipo de compuestos, digamos que asfixiando de alguna manera el transformador y haciendo que el transformador trabaje a una temperatura mayor. Por lo tanto, determinando nosotros con el ADFQ el porcentaje de agua que hay en el papel y el grado de impregnación, es muy fácil, digamos, determinar cuál es el tipo de mantenimiento. Nuestra compañía ha desarrollado aproximadamente unos 25 diferentes procedimientos. Hace 30 años solamente hablábamos de dos procedimientos, que era filtroprensar aceites o cambiar aceites. Hoy en día nuestra compañía ha desarrollado esos 25 códigos de acción que son propios de nuestra organización y que compartimos gustosamente con nuestros clientes y que se han, digamos, sostenido en el tiempo, es decir, esos procedimientos han sido sostenibles, los hemos mejorado, los hemos paulatinamente, hemos variado un poco los criterios con base en esa experiencia.
Igualmente, debemos hacer pruebas eléctricas de campo, las pruebas eléctricas tradicionales, como son resistencia de aislamiento, resistencia de vanados, em, relación de transformación, etcétera. La termografía como una técnica complementaria, indudablemente que es de mucha ayuda en el diagnóstico preventivo y obviamente el uso de nuevas técnicas en campo como el barrido de respuesta en frecuencia y como también podría ser el tema de emisiones acústicas. El azufre corrosivo es un tema importante. Creo que hay un módulo especial para azufre corrosivo o lo vamos a tratar de una manera pues especial también. Avancemos entonces. Vamos entonces a concentrarnos en el análisis dieléctrico y físico-químico y tiene como objeto dos cosas únicamente: determinar el porcentaje de agua en el papel aislante y el grado de impregnación de los productos de oxidación que ha generado ese papel aislante. Para nosotros poder determinar el tipo de mantenimiento, pues nos toca ejecutar varias pruebas físico-químicas que se ejecutan en el laboratorio. La primera de ellas, rigidez dieléctrica. Disculpen. Con el tema de rigidez dieléctrica, pues podemos decir que es una prueba supremamente importante y fundamental, porque la rigidez dieléctrica nos dice si el aceite aislante tiene una condición dieléctrica, o sea, de aislante, suficiente para soportar la tensión de servicio a la cual va a ser sometida. Por lo tanto, desde el punto de vista de seguridad es una prueba supremamente importante y no podemos prescindir de ella. Sin embargo, podemos decir que la rigidez dieléctrica per se no nos dice nada sobre el tipo de mantenimiento que tenemos que ejecutar en un transformador. No nos dice mayor cosa. Sí aporta alguna idea, pero necesitamos las otras pruebas. Por ejemplo, la de contenido de agua. Ahí dice ASTM 1533, significa es el método que recomienda la ASTM para ejecutar la prueba. O sea, el paso a paso que debe seguir el laboratorista para ejecutar la prueba, y así cada una de las nomenclaturas de la ASTM en este caso. Con el agua nosotros podemos, como les decía, determinar cuál es el porcentaje estimado de agua en el papel aislante, que es el objetivo. Digamos que el agua es el 50% de importancia en todas estas pruebas que estamos viendo acá, que se llaman pruebas de degradación. El número de neutralización es una prueba muy importante porque nos define la situación de acidez del aceite aislante. El aceite aislante, a medida que se va degradando, se va acidificando. Obviamente tiene unas etapas preliminares de acidificación, o propiamente no acidificación, sino etapas preácidas, como es la formación inicial de alcoholes, aldehídos y cetonas, que son etapas preácidas. En esas etapas preácidas, obviamente, de lógica, el número de neutralización, digamos, no se mueve. No se mueve, es muy poco lo que se mueve. Pero cuando se han acabado los inhibidores, tal vez hablábamos de eso en la sesión pasada, la situación se torna un poco más compleja porque el número de neutralización puede tomar una ascendencia prácticamente exponencial. Entonces, el monitoreo de las primeras etapas de degradación con el número de neutralización, digamos que no es muy eficiente, y para ello entonces tenemos que complementarla con otra prueba que se llama tensión interfacial. La tensión interfacial es una prueba que es una prueba mecánica que mide la atracción molecular entre el agua y el aceite aislante. Si el aceite aislante está muy contaminado, será un aceite muy hidrofílico, o sea, muy afín con el agua, y la separación de la interfase agua-aceite va a ser con poca fuerza. Si el aceite es muy puro, pues no hay mucha afinidad con el agua y entonces la fuerza de separación va a ser más grande. Y entonces por eso la tensión interfacial es indicio de la presencia de contaminantes. Por lo tanto, es una prueba que desde los inicios del trabajo en el transformador se va a afectar. Se afecta que si tenemos un aceite nuevo en un tambor y lo colocamos luego, y le medimos la tensión interfacial, nos va a dar un valor, por ejemplo 40 dinas por centímetro.
Supongamos que lo colocamos en un transformador nuevo, y después de que el transformador está lleno de aceite, un transformador nuevo en fábrica, volvemos a medir la tensión interfacial, fácilmente ya no son 40 sino 38. Entonces, por el solo hecho del aceite entrar en contacto con los materiales, digamos que ha tenido cierta contaminación, obviamente muy leve, pero es una prueba muy sensible, por lo tanto es una prueba supremamente importante. La prueba de color es una pruebita que nos aporta, digamos, algo en el sentido de que reconfirma el estado de degradación del aceite, es decir, un aceite muy oscuro es un aceite muy degradado, un aceite muy clarito es un aceite poco degradado, digámoslo en términos generales. No hay una correspondencia exacta entre la medición del color que se mide con patrones de la STM y su estado de degradación química propiamente. Podemos tener un color oscuro y tener un muy buen número de neutralización y buena tensión interfacial. O sea, el color no es per se una medición, digamos, precisa que nos reemplazara el número de neutralización y el color y la tensión interfacial. Es importante el color en el sentido de que un cambio drástico de color en el poco tiempo nos indica que hay un avance de la degradación. Pero lo colocamos ahí porque es una prueba pues relativamente sencilla de ejecutar y por supuesto que nos aporta o nos reconfirma lo anterior. La gravedad específica es un parámetro o es una prueba que pues nos mide la relación que hay de el peso de 1 litro de aceite versus el peso de 1 litro de agua. 1 litro de agua pesa 1 kilogramo y 1 litro de aceite no pesa 1 kilogramo. Entonces la relación que hay entre los dos se llama gravedad específica. Las pruebas opcionales son factor de potencia y contenido inhibidor. En ciertos casos hay que ejecutar este tipo de pruebas dependiendo de lo que queramos nosotros saber. Por ejemplo, cuando en la prueba de factor de potencia se puede ejecutar para complementar lo anterior, digamos que el factor de potencia está asociado a la disipación en vatios de un aislamiento, en este caso el aceite aislante. Si tenemos mucha disipación en vatios significa que hay mucha contaminación, digamos que va orientado hacia el tema de la contaminación. Y los vatios dividido por los voltamperios, o sea la potencia total aplicada, pues nos da el coseno de phi, y ese coseno de phi normalmente es muy pequeñito porque los vatios que disipa un buen aceite aislante son muy poquitos. Entonces son valores muy poquitos que multiplicados por 100 nos dan lo que llamamos el factor de potencia en porcentaje. Bueno, eso después podemos hablar un poquito más al respecto. El contenido inhibidor es una prueba que cuando nosotros tenemos un transformador en programa de inhibición, que después lo vamos a estudiar, es cuando un transformador le hemos colocado inhibidor y queremos ir monitoreando cómo va el contenido de inhibidor y obviamente se va bajando porque el inhibidor lo que hace es, digamos, consumirse para defender las bases fundamentales del aceite mineral aislante. Entonces el contenido de inhibidor se vuelve una prueba importante cuando tenemos la necesidad de chequear cuánto inhibidor tiene un transformador. Siempre es importante entender que el aceite aislante debe cumplir esa excelente función de ser disipante de calor por convección, o sea que el aceite aislante va perdiendo gravedad específica o densidad y entonces sube y va refrigerando todos los ductos de enfriamiento del transformador y luego baja y se enfría nuevamente a través de los radiadores y digamos, excelente digamos, fenómeno hace que el transformador tenga una relativa buena refrigeración. Hablemos del porcentaje de agua en el papel. Ya habíamos hablado tal vez en la webinar pasado que la curva de saturación es la que estamos viendo en este momento en la pantalla. Esto lo vemos allá. Sí, señor. Correcto. Entonces, el agua puede estar en el aceite aislante en 3 formas. Primero que todo, miremos acá. Este S sub 0 significa la saturación que tiene el aceite aislante con agua a determinada temperatura. La saturación es función de la temperatura. Como vemos acá abajo la fórmula, el logaritmo de S sub 0, o sea, de la saturación, es igual a 1567 dividido por grados Kelvin, más 7.0895. Es una fórmula empírica
Y el resultado de esa fórmula es la curva que ustedes ven en la pantalla, y esta es, digamos, la curva de saturación. Por decir algo, a 100 grados centígrados, ¿cierto? El agua se va a saturar con, digamos, 780 partes por millón. Es un jugo de agua. O sea, a medida que aumenta la temperatura, el aceite aislante tiene más capacidad de saturarse con agua. Hablemos de una temperatura un poquito más normalita, hablemos de 70 grados. 70 grados se va a saturar con 331 partes por millón aproximadamente. Hablemos de 30 grados. A 30 grados el aceite aislante no te recibe más de, digamos, 90 partes por millón. Quiere decir que la parte por millón adicional que le llegue, después de estar en la curva de saturación, va a convertirse en agua libre, o sea, no agua disuelta. Y así sucesivamente. Observen, a 10 grados la saturación está del orden de 36 partes por millón, ¿cierto? A 0 grados estamos hablando de una saturación del orden, estimo yo, de unos 20 partes por millón. Entonces decíamos que el agua en el aceite está de tres maneras. Agua disuelta. O sea, mientras nosotros tengamos agua disuelta y el aceite esté trabajando en el transformador, digamos que no hay riesgo de que vaya a haber una falla por aislamiento. Pero si nos acercamos a la curva de saturación, esta curva de saturación es peligro. O sea, en la medida en que nos acerquemos a esta curva, pues la rigidez dieléctrica se nos va a bajar. La otra forma de agua que existe en el aceite aislante es el agua emulsionada. Es el agua que está alrededor de la curva de saturación, en las vecindades o en la misma curva de saturación o en las vecindades de la curva de saturación. Esa agua emulsionada hace que el aceite se vea de un color turbio, lechoso. Un aceite puede estar degradado, puede estar oscurito, pero puede ser cristalino, ¿cierto? Si no es cristalino, sino turbio, quiere decir que tiene mucha agua y tiene agua en las vecindades de la curva de saturación. Obviamente dependemos mucho de la temperatura. Y por encima de la curva de saturación tenemos agua libre, como lo vemos en la gráfica. Esta curva es muy importante tenerla presente y tener en cuenta su comportamiento, porque con base en esto es que vamos a tomar algunas decisiones. Por decir algo, perdónenme que se me chispoteó. Disculpen, me metió mal el dedo. Bueno, volviendo a esta curva, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un transformador que está a 70 grados y que tiene 100 partes por millón. De hecho, les puedo dar un número, digamos, grueso, o un criterio muy grueso, y es que todo transformador, en principio, hay que obviamente analizar los niveles de voltaje, pero todo transformador que tenga más de 35 partes por millón debe ser secado, porque el porcentaje de agua correspondiente va a ser un porcentaje de agua muy superior al 2%. Un transformador nuevo sale de fábrica con 0.3, 0.5% de porcentaje de agua. Un transformador en operación puede tener hasta 2% de agua. Digamos que hasta 2% es una condición normal en un transformador que está trabajando. Por encima del 2%, el transformador debe ser secado. Entonces, supongamos que estamos a 70 grados y que tenemos 100 partes por millón. Obviamente es un contenido de agua inaceptable, porque ya dijimos que por encima de 35. Eso lo vamos a corroborar más adelante con la ayuda de las normas. Entonces, como tenemos 100 partes por millón, entonces lo que nos falta para llegar a la saturación es como Artico. Digamos que ese transformador está, entre comillas, seguro, porque estamos lejos de la curva de saturación, ¿cierto? Aquí tenemos 100 partes por millón y la saturación a 70 grados es 331 partes por millón, si no estoy mal. Entonces, este
trayecto desde las 100 hasta las 300 y pico, llamémoslo colchón de seguridad en cuanto a agua. Pero ¿qué pasa si el transformador se desenergiza por alguna razón? Se bajó la carga, quitaron la luz de codensa, etcétera, etcétera, y el transformador llegase en Bogotá a tener 10 grados centígrados, ¿cierto? 10 grados centígrados. A 10 grados centígrados el aceite no te recibe más de 36 partes por millón. Quiere decir que lo que está por encima de las 36 partes por millón es agua libre y por lo tanto también hay mucha agua emulsionada. Por lo tanto, energizar ese transformador a 10 grados después de haber sido desenergizado es un riesgo muy grande. Es una ruleta rusa. El transformador puede fallar. Por lo tanto, no cantemos victoria, que porque estamos a 70 grados y estamos lejos de la curva de saturación, entonces resulta que no hay problema. Problemas sí hay y el transformador hay que secarlo cuanto antes. Supongamos que el transformador bajara la carga y se bajara a 50 grados, porque bajó la carga, o bajara a 40 grados. Estamos ya en las vecindades de la curva de saturación y estamos con 100 partes por millón. Esta curva es muy importante manejarla y que el usuario tenga bien claro cuántas partes por millón tenemos para poder tomar decisiones al respecto. Seguramente que alrededor de este tema hay mucha inquietud y muchas preguntas y estaremos atentos a resolverlos. Entonces, resumiendo, hay tres formas de agua: agua disuelta, emulsionada y agua libre. Y aquí vemos algunas fotografías de lo que es agua disuelta, ¿no? Como el agua que hay en el ambiente, ¿cierto? En un salón como estos tenemos agua en vapor de agua en el ambiente, no la vemos, hay cierta transparencia y podemos vernos los unos a los otros, entonces se ve cristalino. Y el agua emulsionada se ve totalmente turbia, como vemos el frasquito de la derecha. Y agua libre, pues se ven gotículas en el recipiente, como pueden ver ustedes ahí. También podemos ver agua libre en un transformador. A través del handhole podemos ver, digamos, esta concentración de agua libre encima del núcleo del transformador. Entonces, eso es una condición totalmente peligrosa y adversa. Sin embargo, el agua libre, si se depositara en el fondo del transformador y se quedara quietica ya, podríamos decir que es inofensiva. Pero, como el transformador tiene movimiento, el aceite hilante tiene movimiento por convección, en el aumento de carga del transformador aumenta la temperatura, aumenta la convección y entonces puede arrastrarme esa agua libre e ir a partes vitales del transformador y tener la falla del transformador. Este es un ejemplo de un transformador pequeño de 150 kVA que no fue adecuadamente sellado uno de sus bujes y le entró agua libre y falló por agua libre. Aquí tenemos algunos datos de lo que es la solubilidad del aceite. Es la misma curva de saturación, pero en tablita, por si acaso la quieren tener. Ahí estamos a 0 grados 22 partes por millón de solubilidad, a 10 grados 36, por ahí hablamos de 70 grados, hablamos de 331 partes por millón, y así sucesivamente. Esto básicamente es tener, en vez de tener la curva, tenerlo en tabla, la misma. Hay un concepto importantísimo que es la saturación relativa. Es un concepto adicional que ustedes deben de tener en cuenta. La saturación relativa, o lo que llaman los americanos la relative saturation, es la cantidad de agua actual medida en el aceite en partes por millón con relación a la saturación. Es decir, es como si fuera prácticamente la humedad relativa para nosotros. Entonces, la saturación relativa en porcentaje son las partes por millón que tiene el aceite actualmente sobre la saturación a esa temperatura. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el nivel de temperatura que tenemos y hay técnicas para medir la temperatura promedio. Nuestro laboratorio está aplicando el concepto de temperatura promedio. La temperatura promedio del transformador, hay dos técnicas que la IEEE recomienda, que son la de sumar 10 grados restar 10 grados a la temperatura del termómetro o sumar 5 grados a la temperatura de la muestra. Es así, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos técnicas es válida. Cuando se hace el ejercicio juicioso, se hacen las dos cosas, más o menos nos da la misma temperatura. Por decir algo, un transformador está con una temperatura de 60 grados, es la temperatura que marca el termómetro, la temperatura máxima del aceite.
no la temperatura de los devanados, la temperatura del aceite. Entonces nos marcó 60 grados, el promedio de la temperatura del transformador serían 50 grados, o sea, 60 menos 10. Y si yo tomo la muestra y en el momento de tomar la muestra midiera la temperatura, fácilmente la temperatura de la muestra pueden ser 45 grados más 5 grados, tendría un promedio de 50 grados. O sea, cualquiera de las dos técnicas es equivalente para poder nosotros determinar la temperatura promedio del transformador, para poder estimar el tema de la saturación relativa, que es importante. Y la saturación relativa está asociada a temperatura. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un transformador que tiene 40 partes por millón. La temperatura promedio del transformador está a 70 grados, que es muy alta. Una temperatura promedio está máximo en 60 grados, en un transformador trabajando bien. 70 grados es un poquito alta esa temperatura. La saturación a 70 grados son 331 partes por millón, como ya lo vimos, de acuerdo a la fórmula logarítmica. El porcentaje de agua en el papel es 1.8%. Esto después, por ahora no le pongamos cuidado. La saturación relativa, aquí se me corrió el número, es igual a 40, que son las partes por millón actuales que tiene el aceite hilante, dividido por 331. Eso nos da 12%. ¿Qué significa eso? Que estamos muy bien. Digamos que hay un criterio de la Double Engineering que dice: mantengamos siempre, para cualquier temperatura, la saturación relativa por debajo del 50%. Como nos dio 12%, digamos que dormimos tranquilos. Pero ¿qué pasa si a ese transformador lo desenergizamos y estamos en Bogotá 6 de la mañana? Lo desenergizamos el día de ayer, hoy a las 6 de la mañana fácilmente el transformador tiene 10 grados Celsius. A 10 grados Celsius la saturación cambió. ¿A cuánto nos cambió? A 36. Y por lo tanto la saturación relativa cambió. Las 40 partes por millón ahí están. Pero 40 sobre 36 me da 111%. Entonces hay agua libre. O sea, por encima del 100% ya hay agua libre. Digamos que llueve dentro del transformador, por decirlo de alguna manera. Y entonces, al reenergizar el transformador, vamos a tener problemas. Muy bien. El comportamiento del agua con respecto al papel es muy diferente, o es totalmente contrario su comportamiento al comportamiento en el aceite. En el papel es al contrario. Cuando el papel está muy caliente, él libera agua hacia el aceite. Y cuando está frío, toma agua del aceite. Por lo tanto, el agua en el aceite hilante va y viene desde el papel al aceite y viceversa, dependiendo del régimen de carga que tenga el transformador. Si un transformador está full cargado, está full caliente el papel aislante, entonces el papel aislante ha liberado mucha agua hacia el aceite y vamos a tener muchas partes por millón en el aceite aislante. Si el transformador está a media carga, se ha enfriado un poco, entonces ha tomado agua del aceite aislante, el aceite aislante ha perdido partes por millón y el papel aislante se ha humedecido más. Entonces es un movimiento dinámico, y eso explica por qué hay veces no coinciden los históricos de contenido de agua en los transformadores, porque hay variación de la cargabilidad del transformador, por lo tanto hay variación de las partes por millón de agua. Otros parámetros como tensión interfacial, número de neutralización, tienen que tener una tendencia de deterioro, digamos la tensión interfacial bajando, el número de neutralización subiendo. El agua va y viene, por lo tanto las variaciones hay que tenerlas en cuenta. Y digamos que en un transformador normal que está, digamos, a 60 grados la máxima temperatura del aceite, se puede decir que tiene mucho menos agua en la parte superior y más agua en la parte inferior, porque el transformador tiene menos temperatura en la parte inferior. Y es lógico, porque el aceite se va calentando de abajo para arriba. Más caliente, más caliente, más caliente, pierde gravedad específica y sube y sale de los ductos de enfriamiento que tiene las bobinas y pasa por los radiadores y se vuelve a enfriar y vuelve a adquirir, digamos, gravedad específica. Entonces, al ir subiendo, pues va aumentando la temperatura. Por lo tanto, la máxima temperatura
del transformador en general está en la parte superior. Por lo tanto, la distribución del agua en el papel aislante no es uniforme. Hay menos agua arriba y más agua abajo. Y normalmente cuando un transformador falla por agua, falla es en la parte inferior. La falla de aislamiento está en la parte inferior. Por termografía podemos corroborar lo que estamos diciendo. En la parte superior se nota más caliente el transformador. La parte azul de la parte inferior significa que está más frío. Por lo tanto, tenemos esa verificación con la cámara termográfica. Estas son las curvas de equilibrio de agua en el papel aislante, que nosotros ya hemos incorporado en nuestro sistema. Estamos próximos a sacar un nuevo informe con más valor agregado para nuestros clientes y específicamente en el tema del agua. Estas curvas son muy interesantes de manejar. Vamos a explicar un poquito cómo se dan. Ya dijimos que un transformador por encima del 2% debe ser secado. Entonces, supongamos que tenemos 40 partes por millón. Entonces, en la horizontal tenemos partes por millón de agua en el aceite. Y en la vertical tenemos porcentaje de agua en el papel. Observen que en el aceite siempre hablamos de partes por millón, o sea, millonésimas de agua, ¿cierto? Millonésimas de agua. Y en el papel aislante hablamos de centésimas, o sea, 10 a la menos 2. Son dos magnitudes totalmente diferentes, pero eso no quiere decir que no las podamos graficar. Por lo tanto, digamos que mucho más agua hay en el papel aislante que en el aceite. Supongamos que tenemos un transformador que tiene 40 partes por millón de agua en su aceite. Si el transformador estuviera trabajando a 100 grados, pues sería desde el punto de vista del agua una situación muy conveniente en el sentido de que el porcentaje de agua en el papel aislante es un poco más del 0,5%, ya estaríamos muy bien. Pero obviamente 100 grados es mucha temperatura. Pero supongamos que tenemos 90 grados. A medida que la temperatura va bajando, para las mismas 40 partes por millón, entonces como se enfrió un poco, entonces el papel tomó más agua del aceite aislante, ¿cierto? Y entonces aumentó ¿qué? El porcentaje de agua en el papel, ¿cierto? Estamos alrededor de 1,3%. No estamos mal todavía, pero sigamos bajando la temperatura. Vámonos a la curva de 80 grados. En la curva de 80 grados ya tenemos 2% para las mismas 40 partes por millón. Entonces, 70 grados, estamos casi en un 3%. En 60 grados, que puede ser una temperatura normal, 40 partes por millón representan casi un 4% de humedad en el papel aislante. Y para las mismas 40 partes por millón, 50 grados, estamos hablando de 4,5%. Digamos que ya como nos pasamos de las 35 partes por millón de manera general, esto toca precisarlo con niveles de voltaje, pues entonces a medida que bajamos la temperatura del transformador, el papel aislante toma más agua del aceite y va aumentando su porcentaje de agua. Por lo tanto, digamos, una temperatura, supongamos que ese transformador está trabajando a 60 grados. Es una temperatura pues relativamente normal. ¿Tiene más del 2%? Sí, señor. ¿Hay que secarlo? Sí, es lo recomendable. ¿Cómo lo secamos? Ya será objeto de otro webinar en donde expliquemos los procedimientos de secado y los procedimientos de regeneración. Pero hay que reducir el porcentaje de agua en el papel aislante de ese 4,5% ¿a cuánto? A un 2%. ¿Cuánto tendríamos, cuántas partes por millón tendríamos para un 2%? Entonces nos vamos por la curva y bajamos hasta el 2%. Entonces tendríamos que reducir las partes por millón alrededor de 15 ppm. 15 ppm sería lo ideal para este transformador que está a 60 grados, ¿cierto? Si estuviera a menos temperatura, digamos 50 grados, para tener un 2%, estaríamos hablando de algo así como 12 ppm, ¿cierto? Leyendo en la horizontal. Entonces, dependiendo de lo que queramos nosotros. Entonces,
bajar las partes por millón. Ahora, yo bajo las partes por millón tratando el aceite, pero no le hago ni cosquillas a la gran cantidad de agua que hay en el papel aislante. Tengo que intervenir el papel aislante con métodos apropiados. Muy bien. Seguramente que aquí van a haber preguntas y con mucho gusto las resolveremos al final del webinar. Si la temperatura aumenta, el sistema transfiere agua del papel al aceite. Y si la temperatura baja, hay migración de agua desde el aceite al papel. Eso en cuanto a agua. Vamos a hablar de la parte química. Y entonces decíamos que el número de neutralización es muy plano al principio porque tiene que cumplir el aceite todas sus etapas previas a la acidez, a la acidez propiamente, y cuando se acaban los inhibidores se dispara exponencialmente. Los aceites más fortalecidos con inhibidores sintéticos pues tienen un periodo de inducción mayor y la tensión interfacial tanto para aceites tipo 1 como para aceites tipo 2 pues desde el principio de operación en el transformador se va manifestando hacia la baja. Entonces nosotros nos ayudamos con un concepto que nos enseñó Esdy Myers, que es el índice de calidad. El índice de calidad es la tensión interfacial dividido por el número de neutralización, que son las dos pruebas que le pegan a la degradación química del aceite. Fíjese que ya no estamos hablando de agua, estamos hablando de la parte química únicamente. Entonces, si por ejemplo tenemos una buena condición, 40 dinas por centímetro, que es una buena tensión interfacial, y tenemos un número de neutralización bueno, 0,01, el índice de calidad entonces es 40 dividido por 0,01 me da 4000, o sea, es un buen índice de calidad. Una condición mala sería una mala tensión interfacial y un alto número de neutralización, 20 y 0.2, 20 sobre 0.2, 100. Este transformador tiene una condición química bastante crítica y debe ser regenerado. ¿Qué es regenerar? Sacar del papel aislante todos los productos de oxidación de que está impregnado. Y eso se hace mediante técnicas apropiadas de regeneración que se ejecutan en campo. Muy bien, desde hace años estamos manejando estos criterios, por ejemplo, entre 1000 y 1500 inhibir. Nosotros esto ya lo reformamos en el nuevo sistema que vamos a sacar. Ya decimos que por encima de 3000 nos quedamos quietos. Entre 1500 y 3000 vamos a chequear el contenido de inhibidor. Si le falta, le colocamos, ¿cierto? Si el inhibidor está por debajo, entonces lo completamos. Entre 1000 y 1500 ya nosotros recomendamos más bien usar una regeneración suave de pocas pasadas para mandar ese índice de calidad de una vez a un valor alto, digamos 8000, y de una vez reinhibimos. Y ahí se van viendo los diferentes procesos de regeneración de acuerdo al índice de calidad, como pueden ver ahí. Esto lo vamos a explicar un poquito más cuando lleguemos a mantenimiento, que va a ser objeto de otro webinar. Las pruebas opcionales que mencionamos, factor de potencia y contenido de inhibidor, se hacen cuando se requieran en casos particulares. Entonces viene la inquietud: ¿cómo calificamos si un aceite está bien o está mal? ¿Y qué tenemos que hacer? Diapositiva. Sí, pero ¿qué número? Bien, entonces podemos entonces utilizar la normatividad. Está a la orden del día la IEC, que es la International Electrotechnical Commission, que es el organismo normativo internacional europeo, la IEEE y la ANSI, que son americanos, la ASTM americanos y otras, que nos califican los aceites. Por ejemplo, la IEEE y la IEC califican los aceites desde el punto de vista de si son nuevos, tal como llegan del proveedor, si están ya colocados en un transformador nuevo, listo para ser energizado, o si están colocados en un transformador en operación. O incluso la norma IEEE, la última del 2015, habla de valores para aceites recién regenerados o
o sea, para aceites después de que se le ha hecho un mantenimiento. Entonces ya hay una norma específica para aceites, o hay una tabla específica en la norma para aceites que han sido sometidos a mantenimiento en un transformador. Entonces, todos esos criterios los podemos usar. Las normas tienen cosas excelentes, muy buenas, pero también tienen cosas no tan buenas, porque las normas a veces se quedan en el tiempo con el avance de la tecnología. Entonces, a eso le vamos a superponer la experiencia, experiencia de fabricantes, de productores de aceite, de consultores e investigadores, de compañías de servicios y, por qué no decirlo, de experiencias propias. Entonces, un buen combinado es tomar lo bueno de las normas y tomar lo bueno de la experiencia y sacarle provecho a esa parte. Muy bien. Hablábamos de la ASTM 3487. La ASTM 3487 para aceites nuevos, pues tiene esta tabla para propiedades físicas, eléctricas y químicas. El recuadro quedó un poquito corrido. Llama la atención de que las propiedades químicas varían en aceites tipo 1 y tipo 2. Arriba ven ustedes el nombre de la columna, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es un aceite inhibido, o sea que tiene, además del inhibidor natural, inhibidores sintéticos, o sea, son aceites mucho más fuertes contra la oxidación y por supuesto que estos serían unos valores típicos de aceites nuevos, pero digamos que no es mucho, digamos, aporta más para nosotros como ingenieros de mantenimiento la norma IEEE C57106 del 2015, por ejemplo. Entonces, ahí nos hablan, por ejemplo, de los límites para embarques de aceites minerales nuevos, tal como se reciben del proveedor, o sea, como recibo yo el tambor. Entonces nos hablan de la rigidez dieléctrica, cómo debe ser, el factor de potencia, la tensión interfacial, el examen visual, el color, el número de neutralización. Aquí es donde uno, por ejemplo, nosotros personalmente, o yo personalmente, critico la norma, porque hoy en día no nos llegan aceites con 0,03 de número de neutralización. Tal vez no lo he explicado, el número de neutralización es los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar la acidez de un aceite. Entonces 0,03 para mi gusto está un poco alto, porque ningún proveedor hoy en día me vende un aceite con más de 0,01. Yo no entiendo por qué la norma fija ese parámetro de 0,03 si en la práctica ningún fabricante vende con 0,01, con 0,03, sino con 0,01. El contenido de agua hay que tener cuidado. Digamos que aquí 35 partes por millón en el tambor. Yo no puedo echar ese tambor a canecazo limpio al transformador. Tengo que tratarlo, o sea, sacarle esas 35 partes por millón. Entonces, tener en cuenta esa parte. Están los valores de contenido inhibidor. El azufre contenido de azufre debe ser no corrosivo. Es un tema importantísimo a ser considerado. Esto, aquí hablan de, esta es la tabla 2 de la misma norma, observen arriba que es del 2015, es una norma relativamente nueva, o es la última que tenemos, y habla de pruebas límites para aceites minerales nuevos en equipos nuevos después de ser llenado antes de la energización. O sea, yo estoy comisionando un transformador, estoy, digamos, poniendo en marcha un transformador. Entonces está el ingeniero director del proyecto. Entonces lo primero que tiene que hacer el director del proyecto es tomar una muestra de aceite, cuando el transformador está listo para energizarla, y mandarla al laboratorio. Y las pruebas del laboratorio tienen que dar estos valores o mejores que la tabla señala. Entonces están los valores para diferentes niveles de voltaje. Entonces, por ejemplo, para menos de 69 kilovoltios, entre 69 y 230, y para más de 230 kilovoltios. Observen que pues están los datos para rigidez dieléctrica, para factor de potencia, tensión interfacial. Estas tablitas son muy importantes manejarlas. Si no tienen la norma, aprovechen estos webinars para tener estas tablitas.
El número de neutralización vuelve y juega al 0,03. Observen el contenido de agua. 20 para menos de 69 kilovoltios. Obsérvese, vuelve y juega. Son aceites nuevos colocados en transformadores nuevos, listos para ser energizados. Antes de la energización. Esta tabla aplica para eso. Si estamos hablando de un transformador en uso, en la tabla es otra. Entonces, tengan cuidado con eso. Aquí entonces nos hablan de partes por millón 20, 10 y 10. Lógico, porque a mayor voltaje, mayor exigencia tiene que haber en el contenido de agua. Vayámonos a otra tablita. Esta dice para aceites minerales en servicio, in service mineral oil. Límites sugeridos para su continuo uso. Y ahí les resalto toda la carreta que habla la norma al respecto. Observen nuevamente la tabla y hablan de la norma ASTM 1816, que es la que se recomienda para aceites en servicio. Habla también de la norma de rigidez dieléctrica 877, pero ojo, no para transformadores, not for transformers. O sea, este criterio es para, digamos, intercambiadores de taps bajo carga, por ejemplo. El factor de potencia tiene sus valores ahí colocados. La tensión interfacial 25, 30 y 32. Número de neutralización, punto 20, punto 15 y punto 10. Para aceites en operación. Después veremos, cuando veamos la experiencia, cómo este número de neutralización puede tener un manejo diferente. Observen ustedes que para un transformador en uso, las partes por millón de agua, para menos de 69 kilovoltios admitimos, o la norma admite hasta 35 ppm, que era el valor que yo les había dado hace un ratico. Entre 69 y 230, 25, y para más de 230, 20. Entonces, importantísimo tener en cuenta eso para los niveles de voltaje. Fíjense, ahora sí, la innovación de la norma en el 2015 fue, dice acá, para aceites minerales reclaimed o reconditioned. Reclaim es regenerados o reacondicionados. Reacondicionados es, digamos, tratados con un equipo de termovacío. Y reclaim es regenerados con medios absorbentes como la tierra Fuller. Límites sugeridos después del llenado, pero antes de la energización. ¿Para quién? Para transformadores que acaban de haber sido sometidos a mantenimiento. Nosotros ya tomamos cartas en el asunto y en la nueva versión de los informes que va a salir muy pronto, esperamos que no más del 1 de abril nos tomemos, estamos en los últimos toques para salir con el nuevo informe para nuestros clientes. Ya está incorporada esta tabla de la norma. Como nosotros, pues gran parte de nuestra actividad es hacer mantenimiento, pues esta es la tabla que tenemos que aplicar después del mantenimiento, inmediatamente después. Ya digamos al año podemos volver a la tabla anterior para aceites en operación, ¿sí? Podemos volver a esta tabla. Pero una vez terminado el mantenimiento, tenemos que utilizar esta tabla. Vuelve y juega la rigidez dieléctrica, la tensión interfacial, el color, el examen visual, el número de neutralización y el contenido de agua. Fíjese que para menos de 69, 35, para 69 y 230, 20, y para más de 230, 15. Deseable menos de 10 para 230, o sea, como que rescatando lo de la tabla anterior. Fíjese que contenido de agua, aquí en la tabla anterior nos hablan de 25 para 69 y 230. Ok, sigamos adelante. Ahora viene la experiencia. SD Myers es una compañía que ha trabajado desde el año 1965 en estos temas y ha desarrollado pues muchas técnicas de mantenimiento, y ellos tienen más de 1 millón de transformadores en sus registros, mucho más. Esto es una tabla de hace por ahí unos 10 años, o sea que ahorita deben de tener por ahí unos 4 o 5 millones de
de transformadores metidos en su base de datos. Y después de todo eso, ellos toman más de 200.000 muestras al año. Entonces ellos dicen, miren, señores, la experiencia nos dice que la acidez, o sea, el número de neutralización, la mantengamos acidez, ¿no? Acá, de acidez, por menos de 0,05. AC significa aceptable. Aceptable, Q cuestionable y UN inaceptable. Entonces decimos que un aceite que tenga 0,05 de número de neutralización, por debajo de eso estamos bien. Estamos un poquito, digamos, diferente a la norma. Es cuestionable entre 0,06 y 0,1 y más de 0,1 es inaceptable. Si uno compara con la tabla de aceites usados, que es esta, el número de neutralización lo admiten hasta 0,20 y solamente hasta 230 kilovoltios dicen 0,1, ¿cierto? La experiencia nos dice, ojo, aceptable, 0,05, de ahí para abajo. 0,06 a 0,1 cuestionable y más de 0,1 es inaceptable. La tensión interfacial más de 32, estamos bien, entre 28 y 32 estamos regular y estamos mal por debajo de 27,9 o 28. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que los productos de oxidación también tienen, o el aceite también tiene capacidad de saturarse con los productos de oxidación. Tiene capacidad de saturarse. Esa capacidad de saturarse con los productos de oxidación se pierde, o sea, ya no es capaz de sostener esos productos de oxidación disueltos. Entonces, se da cuando el número de neutralización alcanza el valor de 0,1 y la tensión interfacial 28. Eso, en términos de índice de calidad, 28 dividido por 0,1 nos da 280. De ahí para abajo estamos graves con el tema del índice de calidad. Entonces, esta tabla nos ayuda muchísimo a complementar lo bueno que tienen las normas. En la norma 877 de la rigidez dieléctrica, más de 30, entre 25 y 29, es cuestionable y 25. El color, entonces nos hablan del color, de la gravedad específica, del dBPC, que es el contenido inhibidor, del factor de potencia. El contenido de agua, dependiendo del nivel de voltaje, también acá, menos de 30 estamos bien, entre 30 y 34,9 no muy bien, y más de 35 estamos mal. Y así sucesivamente para los diferentes niveles de voltaje que establece aquí la SDI Myers como tal. Bien. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. La actitud preventiva, mantengamos el equipo a lo bien. Obviamente, hoy en día en el concepto de gestión de activos, pues este carrito, pues sí, funciona, está muy polichadito y todo, pero sí será que me lleva hasta la costa. Entonces, hay que pensar en el tema de la gestión de activos para estimar adecuadamente la vida útil remanente de un equipo, que hay técnicas para ello. Y no caigamos en la indolencia de mantener mal nuestras cosas. Bueno, vamos a hablar de pruebas eléctricas de campo. Ya, faltan 10. Entonces, las pruebas eléctricas de campo típicas son las de factor de potencia. Acuérdense que ya hablamos de factor de potencia, pero hablamos de factor de potencia al aceite aislante. Yo le puedo medir el factor de potencia a cualquier aislante. El papel aislante, pues, por supuesto que se le puede medir. Entonces, el factor de potencia al transformador se puede medir alta tensión contra baja, con aceite y todo, por supuesto. Baja tensión contra tierra, alta tensión contra tierra. Y si es tridevanado, primario contra secundario, secundario contra primario, terciario contra secundario, etcétera. Todo ese tipo de variantes se pueden dar en la medición del factor de potencia. Entonces, es una medida de la contaminación del aislamiento, como ya lo explicamos. La medición de resistencia a aislamientos también es una prueba supremamente importante. La relación de transformación que debe cumplir. La corriente de excitación para descartar cortos entre espiras, para descartar daños en el núcleo, etcétera. Y medición de la resistencia de devanados para mantener siempre, digamos, una condición de continuidad en los tres devanados y continuidad, digamos, pareja y equilibrada. Hay veces el TTR, o sea, la relación de transformación pasa, pero no pasa la de resistencia de devanados. Por eso la importancia de tenerla definida. De esas pruebas
Hay unas que le pegan a la calidad de aislamiento, que son el factor de potencia y la resistencia de aislamiento. Y las otras tres se refieren al comportamiento eléctrico del transformador. La inspección termográfica es una prueba bastante interesante, ya son las 11, Dios mío, que nos alcanza a detectar problemas como, por ejemplo, conexiones externas que están mal en terminales de baja tensión. Por ejemplo, aquí tenemos una máxima temperatura de 132 grados. Dios mío, qué temperatura tan alta. Y ni se diga aquí en las vecindades de la falla, donde tenemos temperaturas bastante altas del orden de 80 grados. Entonces, gravísimo. La termografía es muy buena para inspeccionar transformadores y ver puntos calientes externos. Para nada no me va a servir la termografía para ver problemas internos. O sea, todo este tipo de problemas de conexiones calientes lo vamos a ver con la termografía, que es una excelente ayuda. Anillos metálicos con inducción magnética y por tanto fuente de alta temperatura localizada, también gracias a la termografía nos puede funcionar. Radiadores que no están trabajando, hay veces lo que falta es nivel de aceite y presurizar con nitrógeno. Estos son técnicas que nuestra compañía ya tiene muy depuradas y muy acentuadas. Bueno, hemos terminado este pequeño webinar. Siempre quedan pues faltando tiempo para las cosas. Estoy dispuesto a escuchar las preguntas y en la medida de mis posibilidades, con mucho gusto, estoy dispuesto a responderlas. Listo, por el medio del chat, si quieren nos las pueden ir escribiendo y las vamos leyendo en ese mismo orden. Bueno, ya tenemos registradas unas preguntas. ¿En qué punto del transformador es recomendable realizar la toma de muestra para análisis físico-químico inferior, medio o superior? ¿Y qué recomendaciones adicionales daría para tener datos lo más reales posibles? Bien, normalmente la peor condición del aceite aislante está en la parte inferior del transformador. Entonces la recomendación para físico-químico de aceite, o sea, para ADFQ, es tomar la muestra en la parte inferior del transformador como tal. Y la segunda parte de la pregunta es que, ¿y qué recomendaciones? Aplica la misma Sí. recomendación de punto de toma de muestra para cromatografía de gases, teniendo en cuenta lo que hablaba de las diferencias de temperatura entre parte inferior y superior. Correcto. Para cromatografía de gases, contrariamente a lo que se hace para físico-químico de aceite, es mejor tomar la muestra de la parte superior. Si el transformador tiene en la parte de abajo las dos llaves para toma de muestra, las dos válvulas, hay válvula para toma de muestra superior, inclusive media y superior. Pues para físico-químico la tomo de la parte inferior y para cromatografía lo tomo de la válvula que me trae aceite de la parte superior. ¿Por qué razón? Porque los gases tienden a irse a la parte superior. Son menos densos que el aceite, entonces tienden a subir a la parte superior. Entonces la muestra es más significativa para cromatografía de gases desde la parte superior. Si no tengo chance de tomarlo de la parte superior porque el transformador no tiene la válvula adecuada o porque no hay condiciones de seguridad para tomarlo en la parte superior, entonces no tengo nada que hacer sino resignarme con tomar la muestra de la parte inferior. Pero lo recomendable es, ojalá que sea de la parte superior para cromatografía de gases. Y todo obedece a un procedimiento que debo respetar de acuerdo a la norma, me corrige Diego, es la 923, me parece, para tomar la muestra. Bueno, hay una norma de la STM para proceder a tomar la muestra y hacer, digamos, como hacer un seguimiento paso a paso a la toma de la muestra con base en esas recomendaciones. Otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de la temperatura ambiente para la toma de muestras de aceite? Bueno, siempre es recomendable tener una temperatura ambiente de ojalá de un día soleado, o sea, muy buena temperatura ambiente. Y también muy buena humedad relativa. Muy buena humedad relativa es una humedad relativa ojalá por debajo del 50%.
Si tenemos humedad relativa alta, más del 80%, y no estoy tomando la muestra de una manera hermética, es decir, que no haya contaminación de la muestra con el ambiente, si no tengo esa garantía, es preferible esperar a un día más apropiado. Si tengo el dispositivo adecuado para tomar una muestra que no se contamine con el ambiente, no tendría problema en tomarla. Si se presenta un incremento repentino de gases, ¿cada cuánto se debe hacer una muestra de gases disueltos para determinar si hay un daño grave interno? El hecho de que haya un incremento repentino de gases es un campanazo muy importante. Para ello existe la norma IEEE C57104 del 2008, que todavía es vigente, pero que está en proceso de revisión, que le tiene que ver con el tema de cromatografía de gases. Hay una tabla interesante en donde recomiendan la frecuencia de la toma de muestras. También la SIGRE, el organismo europeo, tiene también criterios en cuanto a frecuencia, dependiendo de la velocidad de generación de gases, que tanto partes por millón por día se están generando. Entonces acudimos a esas dos normas, inclusive la misma IEC 6599, si no estoy mal, nos ayuda también con eso. O sea, apoyémonos ahí sí de las normas para el tema de la frecuencia. Bueno, nos preguntan cuándo podríamos ver el Que le tema. repita la norma, dice ahí, hay una pregunta ahí. La norma de la IEEE es la C57104 de 2008. La otra es la IEC 6599. Y la otra es la de la SIGRE, que no me acuerdo. Pero cuando veamos cromatografía de gases, los invito a que cuando tengamos el módulo de cromatografía de gases, no se lo pierdan, que ahí la vamos a explicar ampliamente. Se encuentra alta concentración de hidrógeno disuelto en el aceite, descargas parciales. ¿Existe una prueba o un método alterno para encontrar la causa? Ya se realizó descargas parciales en el equipo y no se evidencia el punto de falla. Ya. En ese caso, la recomendación es seguir monitoreando el transformador, porque la sola presencia de hidrógeno, si no va acompañada de otros gases como el metano y el etano, entonces no hay confirmación, digámoslo así, de la presencia de descargas parciales. El solo hidrógeno per se no es un indicativo preciso y exacto de la presencia de descargas parciales. Hace parte con los otros gases, o sea, hidrógeno, metano y etano, descargas parciales, si es que se ha boleado los límites de la norma. Vuelve y juega la misma norma, la IEEE 57104 del 2008. Hay unas tablas ahí para consultar. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando tengo alto hidrógeno es seguir monitoreando a ver si en algún momento me aparece el metano o el etano. Si nunca aparece el metano y el etano, digamos que yo me fresqueo, digámoslo así, con el tema. Porque puede ser, yo iría a buscar partes por millón de agua, puede haber hidrólisis del agua, ¿no? El agua se está descomponiendo en hidrógeno y oxígeno, y ese hidrógeno está viniendo de otra parte que no está necesariamente asociado a descargas parciales. Pero cuando hay metano y etano, ahí sí me debo poner las pilas. Es más, de etano y etano puede evolucionar la falla hacia un punto caliente, que puede ya haber etileno. Entonces ahí sí, más grave aún el tema. Bueno, hay un par de preguntas acá en el salón. Cristian. Cristian. Hay una pregunta acá en el salón. Vamos a acercar el participante al micrófono. Ingeniero, ¿bajo qué referencia para la interpretación de análisis de laboratorio yo me puedo basar? ¿Bajo la norma o bajo la experiencia? ¿Es un error decir que puedo tomar el promedio de las dos? Bueno,
Lo que tenemos que hacer es tomar lo bueno de las normas. Por ejemplo, las normas son muy buenas en el tema de agua, en el tema de factor de potencia, y se quedan un poquito en la parte química, en la parte de número de neutralización y tensión interfacial. Básicamente ahí es donde está nuestra diferencia. Entonces no es que saque un promedio de las dos. Yo personalmente soy muy amigo de aplicar criterios de SD Myers para número de neutralización y tensión interfacial y aplicar las normas para lo demás. Pero no me voy a un promedio. Registraron otras dos en el chat. Hay otra pregunta acá en el salón del ingeniero Freddy. Ingeniero, sé que existe una correlación entre factor de potencia como prueba eléctrica y, digamos, el factor de potencia del aceite. Si estamos en campo y realizamos factor de potencia como prueba eléctrica y encontramos un factor de potencia que supera el límite según la normatividad, Correcto. podemos dar como un diagnóstico antes de saber los resultados de la toma de muestra, como por ejemplo porcentaje de agua, baja rigidez eléctrica o alguna forma de esas, o... Sí, el factor de potencia en el aislamiento como tal es indicativo de contaminación. Entonces, es muy bueno correlacionar el valor de factor de potencia con el físico-químico en cuanto a agua y productos de oxidación. Es decir, un alto factor de potencia. ¿Qué es un alto factor de potencia en un aislamiento? Desde el punto de vista práctico, más del 2%. Ojalá, idealmente, tuviéramos medio por ciento, o sea, 0,5%, 1%. Pero digamos que hasta 2% nos aguantamos, ¿cierto? Más del 2% es que el aislamiento tiene contaminación. Entonces me voy al físico-químico. Ah, claro, el número de neutralización está en 0,3, la tensión interfacial está en 18, ese índice de calidad me da 60. Oh, claro, lógico que con un índice de calidad tan bajito tengamos allá en el transformador un factor de potencia alto. Entonces hay una correlación entre las dos cosas. Eso es lo que tenemos siempre que ver. ¿De acuerdo, Freddy? Muy bien. ¿Deben aparecer metano y etano, es decir, ambos, o solo con metano es necesario para confirmar esta falla? Claro, muy buena pregunta. Los gases van apareciendo gradualmente, o sea, aparece el hidrógeno y luego el metano como tal. Puede que no, puede que haya etano, pero no en condición, digamos, que supere el valor mínimo de la norma. Entonces, digamos que descartamos el etano. Si hay metano, ya es un indicio claro de que vamos hacia una condición de descarga parcial. Y seguramente que más adelante le va a aparecer el etano, perdón. Para transformadores de potencia mayores de 15 MB, ¿cuál aceite es recomendable, mineral o vegetal? Bueno, el aceite vegetal es un aceite excelente, tiene la grandísima ventaja de ser biodegradable, tiene la grandísima ventaja de tener una gran higroscopicidad mucho mejor que la del aceite mineral aislante. Sin embargo, o podríamos decir que el aceite mineral es muy recomendable para para transformadores de distribución y para transformadores de baja potencia. En transformadores de alta potencia se están actualmente haciendo ensayos y digamos que todavía falta, digamos, que pasen años para que digamos hasta qué potencia y qué nivel de voltaje definitivamente se puede usar el aceite mineral aislante. Yo entiendo que ya se está usando aceite mineral aislante en transformadores hasta de 100 megas y de 115 kilovoltios. Pero digamos que el comportamiento de esos transformadores todavía está en estudio y tendríamos que esperar unos añitos más para ver ese tema a nivel de alta potencia y alto voltaje. En bajas potencias y en transformadores de distribución, sin ningún problema, el aceite vegetal es muy bien recibido. Tiene la gran desventaja de que es muy costoso, porque es por lo menos 4 o 5 veces más costoso que el aceite mineral aislante.